Buenos días, soy la doctora Carolina Costa y vamos a hablar sobre fisiología vascular. La circulación sanguínea se divide en dos componentes. En primer lugar, la circulación mayor o sistémica y en segundo lugar, la circulación menor o pulmonar. Cada una de ellas se compone de arterias, capilares y venas. La circulación mayor o sistémica tiene como objetivo irrigar todos los tejidos corporales, aportando nutrientes, oxígeno, hormonas y retirando metabolitos, CO2 y otros elementos. La circulación menor o pulmonar tiene como objetivo oxigenar la sangre y ponerla en disposición para la sesión. La circulación menor y la circulación mayor albergan al 100% del volumen sanguíneo. En cuanto a cómo se distribuyen es de la siguiente manera. La circulación menor contiene 16% de la sangre, de los cuales 9% se encuentra en la circulación pulmonar y 7% en la circulación coronaria. La circulación mayor alberga 84% de la sangre, de las cuales 64% se encuentran en las venas y 20% en las arterias. Las arterias vuelven a distribuirse en 13% para las arterias pequeñas y 7% en arteriolas y capilares. Los elementos funcionales de la circulación son las arterias, que como ya dijimos transportan la sangre a los tejidos con una presión elevada. Son vasos de resistencia y con paredes vasculares fuertes debido a que tienen una capa media compuesta de músculo liso. La sangre en estos vasos sanguíneos fluye con gran rapidez. Las arteriolas, que son las ramas más pequeñas del sistema arterial, operan como conducto de control. A través de ella la sangre pasa a los capilares. Y los capilares son paredes muy delgadas con poros capilares que permiten el paso de agua y moléculas pequeñas debido a la característica que solamente están compuestos por endotelio y membrana basal. El objetivo es intercambiar líquidos, nutrientes, hormonas, electrolitos, oxígeno, etc. con líquido. Las vénulas recogen la sangre de los capilares y van formando gradualmente venas cada vez mayores. Y las venas son vasos de paredes muy delgadas y muy distensibles. Actúan como conductos de transporte de la sangre desde los tejidos al corazón. Son vasos de capacitancia y actúan como reservorios. Las arteriolas, componentes terminales del árbol arterial, regulan la distribución de la sangre en los tejidos por los capilares. Son capaces de ofrecer alta resistencia al flujo sanguíneo, de ahí que también se consideran que existen esfínteres precapilares. Como miramos en los dos gráficos en el video, observamos que a partir de la arteriola parte una metaarteriola que actúa como esfínter precapilar, que en el gráfico de la izquierda se encuentra contraído, por lo que no se observa circulación en los capilares. Y en el gráfico a la derecha, estas metaarteriolas se encuentran vasodilatadas o relajadas, por lo tanto se observa una buena circulación en los capilares. Este gráfico da a entender que las arterias las arteriolas y las metaarteriolas pueden actuar como verdaderas canillas que según necesidad regulan el flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias, pero por sobre todo se consideran de resistencia debido a que el flujo viene con una presión elevada. Luego vamos a hablar de lo que se conoce como principios hemodinámicos. La hemodinamia es el estudio de las relaciones entre presión, resistencia y flujo en el sistema cardiovascular. La ley de Ohm corresponde a lo que se entiende o lo que afecta el flujo sanguíneo total, conocido también como gasto cardíaco. La misma dice que el flujo de sangre es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia periférica. Con esto podemos decir que el flujo sanguíneo puede aumentar ante un aumento del gradiente de presión y disminuir ante el aumento de la resistencia periférica y viceversa. También tenemos el concepto de la ley de Poiseuille, en el cual también habla del flujo de sangre, en el cual se encuentran nuevos elementos. Así vemos que también es directamente proporcional a la presión y también es directamente proporcional al radio elevado a la cuarta potencia de la luz de los vasos arteriales.
e inversamente proporcional a un factor 8 multiplicado por la viscosidad de la sangre y la longitud del vaso sanguíneo. Entonces podemos decir que la velocidad del flujo es directamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Esto quiere decir que ante un radio de 1, el flujo de sangre es de 1 mililitro por minuto. Ante un radio de 2, el flujo de sangre es de 16 mililitros por minuto. Y ante un radio de 4, el flujo sanguíneo aumenta a 256 mililitros por minuto. La conductancia de un vaso, por lo tanto, aumenta en proporción a la cuarta potencia. Este flujo de sangre que hemos estado mencionando se refiere a la cantidad de sangre que pasa por un punto determinado en la circulación en un periodo dado. La unidad de medida son mililitros por minuto o litros por minuto. El flujo sanguíneo generalmente tiene un flujo laminar con perfil parabólico. Sin embargo, es importante rescatar que en la circulación también existen flujos turbulentos, sobre todo cuando los vasos arteriales se ramifican, hacen acodaduras o pasan a través de la válvula. En cuanto a la ley de Poiseuille, podemos decir que las arteriolas cumplen con la ley de la cuarta potencia, en las cuales se aplica que pequeñas variaciones en su diámetro cambian en forma importante la velocidad del flujo. También dentro de la ley de Poiseuille se tiene en cuenta la viscosidad como parte de la resistencia periférica. Por lo tanto, podemos decir que la viscosidad de la sangre está en relación al hematócrito. Sabemos que el hematócrito es la relación de cantidad de células sanguíneas en relación al volumen plasmático. Por lo tanto, la viscosidad va a aumentar en relación al aumento de objeto. La viscosidad es una fuerza que se opone al movimiento de las moléculas de líquido. En cuanto a las ramificaciones de un vaso arterial, podemos decir que en cada ramificación arterial aumenta el área total de la luz, pero aumenta también la resistencia. ¿Qué es la distensibilidad vascular? Es una característica fundamental de todos los vasos que permite que al aumentar la presión disminuya la resistencia y por lo tanto aumente el flujo. Hace que las arterias se acomoden al gasto cardíaco pulsátil, amortiguando los picos de presión, lo que permite que el flujo sea uniforme y continuo en los vasos pequeños de los tejidos. Los vasos más distensibles son las venas. Las venas son 8 veces más distensibles que las arterias. A pequeños aumentos de presión pueden almacenar 0,5 a 1 litro de sangre adicional y de esta manera actúan como reservorio de grandes cantidades de sangre. Las paredes de las arterias son mucho más fuertes y por lo tanto menos distensibles. Las arterias pulmonares son similares a las venas sistémicas y en la práctica su distensibilidad es de 6 veces mayor a las sistémicas. Al aumentar la presión en las arterias aumenta su volumen porque tiene la pared. Así podemos decir que la complacencia compliance es directamente proporcional al gradiente de volumen e inversamente proporcional al gradiente de presión. Las venas tienen una complacencia que las arterias, como podemos observar en este gráfico. ¿Qué es la presión arterial? Es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de la pared del vaso. La unidad de medida generalmente es el milímetro de mercurio o centímetro de agua. 1 milímetro de mercurio es equivalente a 1,32 de agua. En cuanto a algunos conceptos importantes, tenemos que recordar que la presión sistólica es la presión arterial que se observa durante la sístole ventricular. La presión diastólica es aquella que se observa durante la diástole ventricular. Y el valor normal de estos parámetros es de 120-75 milímetros de mercurio en el adulto joven. ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia de la presión sistólica menos la diastólica. Y generalmente es una medida importante de la tensión ejercida sobre las pequeñas arterias. ¿Qué es la presión arterial media? Es un indicador importante para evaluar la perfusión tisular en general. Se halla sumando la presión diastólica más el tercio de la presión. En cuanto a las presiones arteriales y su comportamiento a través de los vasos sanguíneos partiendo de la aorta y yendo hacia los capilares, vénulas y venas, vamos a observar que tanto la sistólica y la diastólica van disminuyendo sus valores llegando a prácticamente alrededor de 30 milímetros de mercurio en las arteriolas, en donde se controla la presión del flujo
debido a que las mismas tienen que controlar el flujo hacia los capilares sanguíneos. Podemos observar que la presión arterial media es lo que se encuentra entre la presión sistólica y la presión diastólica. Y otro dato importante es que el pulso, que era con flujo pulsátil en las arterias, en la aorta, en la arteria, una vez que va llegando a la arteria, a las arteriolas y capilares, ese flujo se vuelve continuo. En este gráfico podemos observar los mecanismos que regulan la presión arterial a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo podemos decir que son aquellos mecanismos que se activan en segundos a minutos, los cuales pueden integrar los vasoreceptores, los quimiorreceptores. Los que actúan en minutos y horas podemos decir que es el eje renina-angiotensina o los sistemas humorales y factores liberados por el endotelio. Y luego tenemos la regulación renal, que controla la presión-volumen de la orina y está dado por, como dijimos anteriormente, por la función renal. Aquí vemos esa clasificación de forma más ordenada. Podemos ver que los mecanismos de regulación nerviosa son el reflejo vasoreceptor de alta presión, el reflejo quimiorreceptor, la respuesta isquémica del sistema nervioso central, el reflejo vasoreceptor de baja presión. Y en cuanto al mecanismo de regulación renal de acción lenta, se encuentra el sistema renina-angiotensina, pero también es el mismo mecanismo de diuresis por presión. En este gráfico podemos observar cómo actúa el reflejo vasoreceptor de alta presión. En ese sentido, podemos decir que va a depender si hay una disminución de la presión arterial o un aumento de la presión arterial. Evidentemente, ante un aumento de la presión arterial, los vasoreceptores sienten la distensión de las paredes de las arterias, tanto de la carótida como del callado aórtico, que reciben flujos sanguíneos importantes. Ese estiramiento manda señales al centro vasomotor, el cual desactiva la zona presora, inhibiendo la acción simpática y estimulando la acción depresora, estimulando la acción del parasimpático, que tiene una actividad de inhibición de la actividad cardíaca, disminuyendo la frecuencia cardíaca y produciendo vasodilatación periférica. Ambas situaciones llevan a una disminución de la presión arterial. Por el contrario, si hay una disminución de la presión arterial, los vasos arteriales ya no se estiran, por lo que los vasoreceptores disminuyen su descarga hacia el centro vasomotor, liberando de esta forma a la zona presora y inhibiendo a la zona depresora. Eso lleva a la estimulación del simpático, que va a generar un aumento de la actividad cardíaca con el aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción,
y a una vasoconstricción periférica. Y con el tiempo también lleva a un aumento de liberación de adrenalina por parte de la médula suprarrenal. Todos estos factores van a conllevar a un aumento de la presión arterial, hepático, etc. El reflejo quimiorreceptor, que es otro regulador a corto plazo, es importante en control de los vasos arteriales, pero de manera indirecta en la regulación de la presión arterial. La misma se activa ante cambios en los gases arteriales, aumento de la presión arterial de CO2 o disminución del pH o disminución de la presión arterial de CO2. Eso lleva a un aumento de frecuencia de descarga de los quimiorreceptores periféricos y centrales, cada uno su estímulo. Hay una activación de área presora e inactivación de la depresora. Cuando hay cambios en la presión arterial, los cambios cuando específicamente disminuye la presión arterial a menos de 80 milímetros de mercurio, o cuando hay un registro, o cuando se registra un valor de presión arterial de oxígeno muy disminuida, o cuando hay un aumento de la presión arterial de CO2, estas aferencias llegan al al centro cardiovascular, generando una activación del área presora e inactivando la área de. Los reflejos vasoreceptores de baja presión son aquellos que se estimulan ante aumento o disminución de estiramientos en los lugares donde los mismos se encuentran. Los mismos se encuentran en la aurícula, ventrículos, arterias y venas pulmonares y vena cava. Por ejemplo, si hay una disminución del estiramiento, va a haber una disminución de la frecuencia de descarga, lo que va a llevar a una activación de la área presora y a liberación de ADH a nivel del hipotálamo, que ya sabemos que el ADH retiene el agua, siendo que estas dos situaciones aumentarán la presión. Luego tenemos otra respuesta a corto plazo, que es la respuesta isquémica del sistema nervioso central, el cual se activa cuando hay una disminución de la presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio. La respuesta vasoconstrictora es muy severa, quizás debido a un aumento de la presión de CO2 en el centro cardiovascular, en el bulbo. Esto genera, debido a la isquemia, como consecuencia de una disminución de perfusión tisular, lo que excita el área presora, que lleva a una vasoconstricción que prácticamente cesa el flujo a tejidos con vasoconstricción simpática. Otras respuestas que también pueden actuar en el control a corto plazo de la presión arterial son los reflejos de compresión respiratoria y la influencia de ondas respiratorias. Luego tenemos la regulación a largo plazo de función renal. Acá podemos ver los gráficos de los riñones, que son los órganos bilaterales de expresión retroperitoneal. Comprende justamente las nefronas, que están constituidas por glomérulos y sistemas tubulares. Ustedes ya han dado este módulo, por lo tanto no enfatizaremos mucho al respecto. Sí tenemos que recordar la relación que existe del túbulo distal, que contiene la mácula densa, con la arteriola aferente y eferente, que contiene las células yuxtaglomerulares, y aquí entonces podemos decir que esto sí va a estar reflejando el comportamiento de lo que vamos a ver como sistema renina-angiotensina. En primer lugar, vamos a hablar del control renal de los líquidos y de la presión arterial, el cual es algo simple, ya que un aumento de la presión arterial de tan solo unos milímetros de mercurio puede duplicar la excreción renal de agua. Eso se conoce como diuresis de presión, así como la excreción renal de sodio, a eso le llamaremos presión. En este ejemplo podemos cuantificar la diuresis de presión en relación al control de la presión arterial. Aquí podemos ver que a una presión de 50 la diuresis es nula. Cuando la presión sube a 100, la diuresis es normal, y cuando la presión es de 200 se duplica el volumen urinario. También podemos ver la curva presión arterial y producción de orina, que también puede ser aporte o eliminación, cualquiera de los dos. En ese caso podemos ver que a una presión arterial media se elimina, que le llamamos punto de equilibrio, se elimina
a nivel renal el contenido de agua y sal que se ha ingerido previamente. Eso va a controlar la presión arterial, ya que si comienza a retener el aporte o disminuir la eliminación tanto de agua y sal, el punto de equilibrio puede moverse hacia la derecha o hacia arriba. Tenemos que saber que un aumento del líquido extracelular lleva a un aumento de volumen sanguíneo, el cual lleva a un aumento de la presión circulatoria media llenado, que va a generar el aumento del retorno sanguíneo venoso al corazón y por lo tanto la precarga, generando un aumento del gasto cardíaco. El aumento del gasto cardíaco va a producir un aumento de la presión arterial por dos factores. En primer lugar, aumentando el volumen sistólico, que va a hacer que la presión sistólica de la aorta aumente, pero también debido a un mecanismo propio de las propiedades miogénicas de las arterias que ante su elasticidad producen una autorregulación, aumentando la resistencia periférica total ante el aumento del volumen expulsado por el corazón. Eso significa que cuando el corazón expulsa un volumen aumentado, aumenta la presión sistólica, las arterias se distienden, generando como un aumento del calibre arterial. Pero finalmente ese estiramiento del músculo liso genera una respuesta de contracción o de elasticidad propia de la musculatura lisa de los vasos arteriales grandes, generando una autorregulación, aumentando rápidamente la resistencia periférica. Son dos componentes que aumentan la presión arterial. Aquí podemos también hablar de la importancia de la sal en el esquema de la regulación renal de la presión arterial. Tenemos que saber que el agua pura es eliminada por los riñones casi a la medida que se ingiere. Ahora, la sal no puede ser excretada con tanta facilidad. Entonces, al acumularse en el cuerpo la sal va a aumentar el volumen del líquido extracelular en forma indirecta por la siguiente forma, aumentando la osmolalidad del leque. Eso va a generar el estímulo del centro de la sed para diluir la sal, aumentando el leque. ¿Cómo se produce esto? Estimulando la secreción de la hormona antidiurética por el hipotálamo hipofisario, lo cual hace que los riñones reabsorban mayores cantidades de agua del líquido tubulorenal, disminuyendo la orina y aumentando el volumen del líquido extracelular. Pequeños aumentos de sal aumentan el líquido extracelular y elevan la presión. Otro elemento importante que juega el riñón en el balance de líquidos corporales y electrolitos es la activación o no del sistema renina-angiotensina, el cual se encuentra implicado en la homeostasia cardiovascular y el balance hidroelectrolítico. Su regulación de presión arterial es a corto y largo. ¿Cuándo se activa este sistema? Este sistema se activa desde el momento en que el riñón libera renina. En este caso, la renina es eliminada o secretada, mejor dicho, por el aparato yuxtaglomerular. Todos los factores que disminuyan la presión arterial van a hacer que se libere renina. Por ejemplo, ¿qué es lo que disminuye la presión arterial? El decremento o el déficit de volumen sanguíneo, que puede estar dado tanto por dietas que disminuyen el sodio, diuréticos, pérdidas de sangre, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico. Disminución de la resistencia periférica total, por ejemplo, si una persona está tomando vasodilatadores. La renina, ¿qué es? Es una glucoproteína de unos 340 aminoácidos, actúa en forma de enzima, es una partil-proteasa que actúa sobre un sustrato producido fundamentalmente por el hígado, que es el angiotensinógeno. Se sintetiza, se almacena y se libera en las células yuxtaglomerulares, como podemos ver aquí. Las células yuxtaglomerulares, acá tenemos el aparato yuxtaglomerular que, como dijimos, está dado por la mácula densa, y las células yuxtaglomerulares que se encuentran en la unión o en la aproximación de la arteriola aferente, eferente y túbulo distal. ¿Cómo se controla la secreción de la renina? Primero, hay dos mecanismos a nivel local del riñón y uno a nivel del sistema nervioso central. Las que tienen que ver
con el riñón es vía la mácula densa, vía del vasoreceptor intrarrenal y vía del receptor beta adrenérgico, que ya es por estimulación del nervio simpático sobre el riñón. Otros factores son los propios niveles de angiotensina y la modificación farmacológica de la liberación de... Bueno, vía de la mácula densa, ¿cómo lo hacen? Esto tiene que ver con un cambio de la resorción de cloruro de sodio por la mácula en el túbulo distal, que transmite señales químicas hacia las células yuxtaglomerulares. El incremento del flujo de cloruro de sodio inhibe la liberación de renina y eso es adenosina dependiente. En cambio, la disminución del flujo de cloruro de sodio estimula la liberación de renina y eso es prostaglandina dependiente, específicamente la prostaciclina. En cuanto a cómo se hace el transporte, podemos decir que mediante un sistema de cotransporte estarán pasando a la vez cloro, que sabemos que es un anión, sodio y potasio, que son cationes. La disminución del cloro tendrá un mayor efecto en la liberación de la renina. El sodio 2 a 3 miliequivalentes por litro y el cloro 40 miliequivalentes por litro. Mediados por un cotransportador que cotransporta sodio y potasio con cloro luminal sensibles a cambio de la concentración luminal de cloro. En cuanto al segundo mecanismo, es la vía del vasoreceptor intrarrenal. El incremento de la presión arterial produce estiramiento de los receptores bloqueando la liberación de renina. En cambio, la disminución de la presión arterial va a estimular la liberación de las reninas. La localización de estos vasoreceptores se encuentran en las arteriolas aferientes. Con respecto a vía receptor beta adrenérgico, vamos a explicar que aquí se produce una liberación de noradrenalina del sistema nervioso simpático en las células yuxtaglomerulares, activando el receptor beta 1, lo que aumentará directamente la secreción de renina. Este receptor es una proteína G. También podemos decir que por disminución de la perfusión renal se puede producir la activación de este receptor vascular en la arteriola aferente, liberando renina, y asimismo la activación de receptores alfa adrenérgicos pueden inhibir la secreción de renina. Entonces es receptor dependiente la acción de la noradrenalina o del propio flujo perfusión. La angiotensina como regulador de síntesis de renina es por retroalimentación negativa. Evidentemente la angiotensina 2 inhibe la secreción de renina. La retroalimentación negativa mediante una acción directa sobre las células yuxtaglomerulares. Ahora, sí es importante decir que si la angiotensina 2 inhibe la secreción de la renina, la angiotensina 2 actúa o estimula al sistema nervioso simpático, por lo que por un lado inhibe la secreción de renina directamente, pero indirectamente estimulando el simpático volverá a aumentar la secreción de renina. ¿Qué es el angiotensinógeno? El sustrato de la renina es una glucoproteína globular, tiene 452 aminoácidos. Su síntesis primaria y secreciones en el hígado, pero también se pueden producir en otros órganos y tejidos, como en el tejido adiposo, en algunas regiones del sistema nervioso central, en los riñones mismos, pero también en los tejidos como por ejemplo el miocardio. La angiotensina 1 contiene todas las secuencias necesarias para realizar las funciones del sistema renina-angiotensina, pero tiene poca o ninguna reacción biológica. Valga decir que la angiotensina 1 es el producto de la acción de la renina sobre el angiotensinógeno, que le hizo un clivaje de 2 aminoácidos. Por lo tanto, la angiotensina 1 es el primer paso de la acción de la renina. Que esta angiotensina 1 pase por la circulación pulmonar, va a sufrir el efecto de la enzima convertidora de la angiotensina, la cual va a clivar otros 2 aminoácidos, generando lo que se llama la angiotensina 2. Se encuentra, como dice en este gráfico, en el endotelio vascular, sobre todo pulmonar, pero también podemos encontrarle en el plasma y en otros tejidos. Como veremos más adelante, su acción en el miocardio es importante para la perpetuación de algunas patologías cardíacas que tienen gran morbilidad.
La angiotensina 2, que es el producto final, incrementa la presión arterial porque tiene una acción presora directa sobre los vasos arteriales. Es 40 veces más potente que la noradrenalina. Se metaboliza en los lechos vasculares por peptidasas denominadas angiotensinasas. El producto de la acción inicial de la aminopeptidasa, la angiotensina 2 retiene una considerable actividad biológica. ¿Cuáles son algunos de los efectos de la angiotensina 2? Efectos cardiovasculares, corteza suprarrenal, riñones, sistema nervioso simpático, sistema nervioso central, crecimiento celular, reacciones inflamatorias. También actúa en la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y de la... Su efecto en la presión arterial es un agente presor muy potente, genera una contracción directa del músculo liso vascular, especialmente en la arteriola, generando un aumento de la resistencia periférica y, si este efecto permanece, hiperarterial. Su efecto en el corazón produce una acción inotrópica positiva debido a que estimula al simpático de forma indirecta. También puede llegar a producir bradicardia refleja y división de... En el sistema nervioso autónomo, específicamente el simpático, estimula los ganglios aumentando la liberación de adrenalina y noradrenalina en la médula suprarrenal, y lo que es más importante, facilita la transmisión simpático por una acción en las terminales de nervios. Actúa sobre la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal para estimular la biosíntesis y secreción de la aldosterona. La misma aumenta la reabsorción de sodio y agua y liberación de potasio en los riñones, aumentando la... Sobre el sistema nervioso central, se cree que funciona como neurotransmisor. Tiene un efecto dipsógeno, que significa que genera sensación de sed. Aumenta la secreción de vasopresina, que ya sabemos que retiene agua, y de ACTH, lo que va a actuar sobre la zona fascicular y reticular de la corteza suprarrenal, aumentando la producción de cortisol o glucocorticoides y de androstenediona. Sobre el crecimiento celular, tiene factor mitógeno para células musculares y cardíacas, pero también sobre fibroblastos. Eso va a generar el factor mitógeno para células musculares y cardíacas y remodelado vascular, como veremos en la hipertensión arterial. En cuanto a la reacción inflamatoria, es un gran mediador proinflamatorio y promueve infiltración leucocitaria. Es uno de los culpables en que se considera la obesidad como un estado proinflamatorio. Los receptores de la angiotensina están localizados en las membranas plasmáticas de las células blancas y existen dos subtipos, el AT1 y el AT2. La clasificación está en base a su afinidad por antagonistas peptídicos y no peptídicos y su sensibilidad a receptores del sulfitrilo. La proporción de ambos subtipos varía de un tejido a otro, pero los receptores AT1 predominan en el músculo liso. La mayoría de las acciones de la angiotensina 2 es mediada por el subtipo angiotensina 1, que está acoplado a una proteína G que activa la fosfolipasa C, el diacilglicerol y el inositol trifosfato, que lleva a una contracción del músculo liso. En otros tejidos, estos receptores están acoplados a diferentes tipos de proteínas G. Función y vía de traducción de la angiotensina 2 aún en estudio. La angiotensina 2 retiene sal y agua. ¿Cómo produce esto? En primer lugar, la vasoconstricción de vasos sanguíneos renales con disminución del flujo sanguíneo renal disminuye el filtrado glomerular. El flujo lento a nivel de los capilares peritubulares reduce su presión con mayor absorción osmótica rápida por los líquidos por los túbulos. La angiotensina actúa directamente también sobre los riñones para producir retención de agua y sal. La angiotensina hace que las glándulas suprarrenales secreten aldosterona, que a su vez producen retención de sal y agua. Siempre que circula angiotensina 2 en forma excesiva, el mecanismo renal se reajusta a un nivel superior de presión arterial. La retención de agua y sal renal por la aldosterona. Se produce una reabsorción tubular de sodio, aumento de sodio a nivel de líquido extracelular. El efecto directo de la angiotensina 2 es 3 o más veces potente que el efecto indirecto por la aldosterona. El óxido nítrico es un factor conocido también como factor derivado del endotelio, y su acción es la de producir dilatación de las grandes arterias proximales cuando aumenta el flujo sanguíneo microvascular.
Los factores que estimulan su liberación son el flujo rápido, la tensión de cizallamiento endotelial, tiene una semivida en sangre de 6 segundos. También existen otros factores que producen la liberación de óxido nítrico, como por ejemplo la acción de la acetilcolina sobre receptores muscarinos en los vasos sanguíneos, y de otros factores autacoides o hormonales que hacen que el mismo. Aquí podemos ver justamente el endotelio y el sistema colinérgico. La acetilcolina actúa sobre las células endoteliales, las cuales liberan óxido nítrico. Aquí podemos ver cómo el nervio parasimpático libera acetilcolina, haciendo que el endotelio libere directamente óxido nítrico hacia la célula muscular lisa. O también podemos ver que la acetilcolina liberada actúa sobre un sistema neuroefector no adrenérgico, no colinérgico, conocido como NANC, el cual libera directamente óxido nítrico sin participación de endotelio, el cual va a ir a actuar sobre el músculo liso. Este sistema NANC, la acetilcolina, encontramos fundamentalmente en el árbol tráqueo-bronquial. Aquí podemos ver cómo el óxido nítrico, cuando ingresa dentro de la célula muscular lisa, aumenta el GMP cíclico, el cual va a inhibir el aumento del calcio citoplasmático, por lo tanto va a generar una relajación del músculo liso. También va a mantener por más tiempo abiertos los canales de potasio, aumentando el tiempo de dilatación. Aquí podemos ver eso. El calcio vuelve rápidamente al retículo sarcoplásmico, disminuyendo de esa forma su concentración citoplasmática. Otras funciones del óxido nítrico son sus acciones bactericidas y antitumorales. También puede considerarse como una molécula mensajera o neurotransmisor entre las neuronas. Es importante, sobre todo en las funciones de memoria y pensamiento, y también se la considera como un factor importante para la erección. Existen otros vasodilatadores y vasoconstrictores que entran dentro del grupo de los factores humorales. Así podemos ver en esta lista, que ustedes pueden leer detenidamente y luego estudiar más detenidamente cada uno de ellos, tanto vasodilatadores como vasoconstrictores. Aquí tenemos la otra.